Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre y bueno, ya estamos todos, con lo cual comenzamos. Primer punto del orden del día, aprobación si procede el acta correspondiente a la sesión celebrada el día 31 de octubre de 2014. Señor Hijos. Sí, nosotros aprobamos el acta. Sí. Queda aprobada por unanimidad. Segundo punto del orden del día, adhesión a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Leemos el acuerdo. La Federación Española de Municipios y Provincias, la FEN, por acuerdo de su Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una central de contratación al amparo de lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 785, reguladora de las bases de régimen local, conforme a la redacción dada a la misma por el artículo 135 de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, así como en los artículos 203 y siguientes del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava está interesado en la utilización de la central de contratación creada por la FEN y, en consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 205 del referido texto refundido y siendo de interés para esta entidad la utilización de la central de contratación, la alcaldesa presidenta propone al Pleno del Ayuntamiento que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Hacienda y Régimen Interior, adopte el siguiente acuerdo. Primero, adherirse a la central de contratación de la FEN a fin de poder contratar las obras, servicios y suministros que ofrece la citada central, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marcos que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos. Segundo, remitir el presente acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a los efectos oportunos. Tercero, facultar a la señora alcaldesa para que el nombre y representación de esta corporación proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo, y por ello la adhesión a los distintos acuerdos marcos de contratación que la central de contratación de la FEN saque a licitación y sea de interés para este Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. Esta propuesta se sometió a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el pasado 24 de noviembre y se dictaminó favorablemente con 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Socialista, 2 abstenciones de los concejales del Grupo Popular, 1 abstención del concejal de Izquierda Unida y 1 voto a favor del concejal no escrito, don Manuel Tabas Arias. Un momento, ¿los menores pueden asistir al pleno? Por favor, es algo público, sin lugar a dudas. Cualquiera puede asistir al pleno. Pasamos, señor Hinojosas. ¿Lo explicas? El adherirse a la central de contratación es un paso previo para poder luego realmente algún servicio que preste la Federación de Municipios y Provincias que interesase a este ayuntamiento poderse adherir a él. Esto no conlleva ningún gasto ni ningún compromiso de contratación. Y, por supuesto, como ya quedó de manifiesto en la comisión, tampoco va a afectar a ningún empresario de la localidad si ese servicio se está dando en la localidad. O ese servicio tenemos la posibilidad de que se preste en la localidad. Siempre iremos al empresario de la localidad antes que contratar con la FEN. ¿Aclarado? Señor José. Nosotros estamos de acuerdo en que el Ayuntamiento contrate con la FEN los servicios que no puedan darnos las industrias afincadas en nuestro pueblo. Si con ello vamos a producir un ahorro económico en el resto de servicios que necesitamos, pues está estupendo, así que votamos a favor. Muy bien. Sí, Izquierda Unida vota a favor porque consideramos que si se puede sacar un beneficio para el municipio, bien hecho está. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Señor Tabas. Ya se argumentó en la comisión y el voto fue que sí. Pues se aprobó por unanimidad, sí. Pasamos al tercer punto del orden del día. Sustitución del domingo 7 de diciembre de 2014, aprobado como día hábil para la apertura del comercio en Castilla-La Mancha, por el día 6 de diciembre de 2014 para la apertura de establecimientos comerciales. ¿Pasó por comisión? Sí, la propuesta de la alcaldía en este punto es la siguiente. Vista la instancia suscrita por don Alberto Ruiz Castellanos en representación de Alimentaria de Argamasilla, Supermercado Día, con fecha de entrada en esta corporación 24 de noviembre del actual y número de registro 3719, solicitando el cambio de apertura del día festivo autorizado 7 de diciembre, domingo, por el día 6 de diciembre, sábado,
Considerando lo dispuesto en el artículo 18, apartado cuarto de la Ley 2/2010 de Comercio de Castilla-La Mancha, que habilita a los ayuntamientos a que mediante acuerdo de pleno puedan sustituir un día de los festivos de apertura comercial autorizado por la Consejería de Empleo y Economía, y teniendo en cuenta que el resto de establecimientos comerciales afectados por este cambio no han manifestado oposición al mismo, la Alcaldía Presidencia propone al Pleno del Ayuntamiento que, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la sustitución del domingo 7 de diciembre de 2014, aprobado como día hábil para la apertura del comercio en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por el día 6 de diciembre de 2014 para la apertura de establecimientos comerciales. Segundo, remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de Empleo y Economía para su debida constancia. Tercero, notificar el presente cambio a todos los establecimientos comerciales afectados. Bien, pues de lo que se trata es, la Junta de Comunidades permite abrir el día 7, que es festivo, a los comercios mayoristas. En este caso, en Argamasilla estarían afectados el día, el CAS y el establecimiento de los chinos del polígono, porque son las grandes superficies que tenemos aquí. A petición de Supermercado Día, de que lo adelantemos al día 6, nos pusimos en contacto tanto con el CAS como con el establecimiento del polígono, y el CAS dijo que no iba a abrir ninguno de los dos días y el del polígono dijo que no le importaba, con lo que entendemos que es beneficio para ellos porque así no lo solicitan, y es por lo que proponemos el cambio de festivo del 7 al 6. Sí. Nosotros sí para favorecer al comercio y que el comercio pues ese día además puedan descansar luego la gente es domingo y lunes, que prácticamente creo que lo hacen para poder descansar 2 días seguidos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo también. Sí, nosotros estamos de acuerdo también, no tenemos ningún problema. Sí, ¿todos? De acuerdo. Pues entonces, por unanimidad, lo aprobamos. Cristina. Pasamos al cuarto punto del orden del día, mociones suscritas por el concejal no adscrito don Manuel Tabás Arias. Leemos la primera moción, instando la celebración de plenos extraordinarios a petición ciudadana. Es la primera, ¿verdad? Sí. Don Manuel Tabás Arias, concejal del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, somete al Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación la siguiente moción. Decíamos anteayer, con respecto a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de un ayuntamiento, que precisamente en los pequeños municipios como el nuestro se tiene la inmensa suerte de que la participación ciudadana puede ser real y efectiva en los plenos y dentro de un pleno. Actualmente los vecinos verbalmente pueden efectuar preguntas y ruegos a la señora alcaldesa, pero sin que figuren en acta. ¿Qué se puede cambiar para su mejora? Se preguntaba anteayer y se daban ideas al respecto que pueden llevarse a cabo. Si existe buena disposición por parte del que manda, dialogado y consensuado para una mejor participación de los ciudadanos. Por este y otros motivos se proponía al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Que el Pleno de Argamasilla de Calatrava se comprometa para que de hoy en adelante, mientras se elabora un reglamento de participación ciudadana, que la alcaldesa presidenta, al finalizar el pleno ordinario, abra un turno de intervención de los vecinos para que formulen verbalmente los ruegos y preguntas que consideren oportunos sobre temas de interés local a los miembros de la corporación y que sus palabras se reflejen en el acta. Que el Pleno de Argamasilla de Calatrava se comprometa para su incorporación al reglamento de participación ciudadana y la más completa información de los vecinos, que la convocatoria del Pleno y su acta, así como actas de la Junta de Gobierno local y comisiones informativas, excepto en lo que afecta a los derechos constitucionales, honor, intimidad personal y familiar y propia imagen, sean públicas en el tablón de anuncios del consistorio y en la página web del Ayuntamiento. Que el Pleno de Argamasilla de Calatrava se comprometa a la medida de lo posible y siempre y cuando no suponga un gasto excesivo para las arcas del Ayuntamiento, que el Pleno se pueda retransmitir vía Internet para los vecinos que no puedan asistir al mismo y estén interesados en su seguimiento en riguroso directo. La respuesta del equipo de gobierno en este Ayuntamiento fue no, y con la negativa se perdió una gran oportunidad para que se incentive el interés de la ciudadanía por los asuntos públicos y se participe directamente en la problemática de un pueblo. Decíamos ayer que existe margen de maniobra y de mejora para la participación activa de los vecinos del pueblo en los asuntos de un municipio. Por ejemplo, que los ciudadanos puedan presentar mociones, ruegos y o preguntas en los plenos. De esta forma tendrán cabida dentro del orden del día de un pleno e igualmente se podrá dar respuesta en el pleno figurando en el acta. La iniciativa pretende que cualquier persona en nombre propio o en representación de un colectivo, barriada, asociación, etc., pueda participar de forma directa en los asuntos de un ayuntamiento, en la parte que les afecta, y la persona designada tendrá la oportunidad de defenderla en las mismas condiciones que un grupo político.
La democracia real, efectiva y participativa es posible si se pone un mínimo de interés por parte del que gobierna por mayoría absoluta. De esta forma simple desaparecerá el desencanto, la apatía y quizás cierto pasotismo de una población respecto de la política local y los políticos locales. Por este y otros motivos se proponía al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Que el Pleno de Argamasilla de Calatrava apruebe para posterior incorporación al Reglamento de Participación Ciudadana que cualquier persona en el nombre o la representación de colectivo o asociación pueda presentar por escrito una moción y la misma se incluya en el orden del día siempre y cuando se presente en registro hasta 10 días antes de la celebración de la sesión plenaria, junto a un número de firmas por determinar que la avalen o por el contrario pasando por la Junta de Portavoces que será el órgano que determine su conveniencia e interés municipal. Que el Pleno de Argamasilla de Calatrava apruebe para posterior incorporación al Reglamento de Participación Ciudadana que los vecinos puedan presentar de forma individual o mediante representación o nombre de asociación o colectivo por escrito preguntas y ruegas para el Pleno, teniendo entrada en el registro municipal al menos con 72 horas de antelación para que puedan incluirse en el orden del día del Pleno, a fin de que su destinatario, sea la alcaldesa o concejal, pueda dar cumplida respuesta dentro de la sesión plenaria para que conste en el acta. Nuevamente, el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava daba la espalda a un pueblo y a sus vecinos utilizando una política partidista y de partido, autoritaria, prepotente y continuista que desmotiva a un pueblo por su falta de interés y produce el hastío de sus vecinos por la política y los políticos. Decimos hoy, y no sin pensar, que en los plenos del Ayuntamiento aparece la farsa y prevalece la mentira, políticamente hablando, cuando se usa y abusa del ordeno y mando. Ni importa ni interesa la oposición, a la que se hurta y silencia en el debate con interrupciones constantes y cortantes, mientras se permite el soliloquio del propio. Ni interesa ni importa al público al que amordaza la palabra y no se da respuesta cuando la pregunta es incómoda y no interesa una posible respuesta y a otra pregunta. Por cuanto antecede, el concejal que suscribe en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Que el Pleno de Argamasilla de Calatrava apruebe para posterior incorporación al Reglamento de Participación Ciudadana con respecto a los plenos extraordinarios que podrán solicitar su celebración mediante la iniciativa ciudadana, avalada por un número de firmas a determinar, o por el contrario pasando por la Junta de Portavoces, que será el órgano que determine su conveniencia e interés municipal. El punto único a tratar se incluirá en el orden del día y la persona designada tendrá la oportunidad de su defensa en idénticas condiciones que los grupos municipales. 2. Que se dé traslado de los acuerdos a los organismos y las instituciones que fueran precisos, y especialmente al municipio de Argamasilla de Calatrava y a sus asociaciones para público y general conocimiento. Te doy la palabra, señor. Yo primero quería consultar con la secretaria si que esta circunstancia de que cualquier persona o institución pueda solicitar un pleno extraordinario. No me da tiempo a ya leerme los reglamentos, con lo cual, pregunto a la secretaria si es posible eso, si se puede dar o no se puede dar. No, lo convoca la alcaldía o una tercera parte de los concejales. O sea, un pleno extraordinario, aunque se apruebe en el reglamento de participación ciudadana, no se podría dar. Contraviene el ROF. Si aprobamos un reglamento de participación ciudadana, a día de hoy en el ROF no existe esa previsión, que no digo que no sea lícita, pero no se ajusta a la normativa local. Si no se ajusta a la normativa local, este grupo se va a abstener para ver qué opina el equipo de gobierno. Sí, Tamara. Sí, esta moción va en la línea de las últimas que ha presentado el concejal no adscrito. Nosotros vemos bien que se haga un reglamento de participación ciudadana para que todas estas peticiones que nos parecen muy lógicas queden recogidas en ese reglamento, puesto que en el ROF no están recogidas. Así que nosotros sí la aprobamos, pero siendo así, que primero se haga el reglamento de participación ciudadana y después se pueda incluir todo esto. Se puede hacer un reglamento contra ley. Un reglamento contra ley no se puede hacer. Perdona, ¿podría hablar un poco más alto? Que no se oye bien aquí. José. Bien, nosotros creemos que todas estas cuestiones ya vienen reflejadas en el ROF y por lo tanto nos remitimos a él. Señor Tabas. Sí, señora Hinojosa, independientemente de lo que diga la señora secretaria, que por supuesto está aquí para decir lo que los reglamentos vienen. Esto no es que yo me haya levantado una mañana y haya dicho voy a poner un pleno extraordinario. Es decir, se ha buscado información y se ha buscado lo que se puede hacer o se deja de hacer. Le voy a poner un pueblo donde se han llevado este tipo de mociones, es en Ayamonte. Con respecto a los plenos extraordinarios, y además se aprobó por todos los grupos políticos,
con respecto a los plenos extraordinarios, podrá solicitarse la celebración de este tipo de sesión mediante una iniciativa popular avalada por 1000 firmas. Aquí ponen el filtro de una serie de firmas. Los pliegos de firma, al igual que en las mociones, deberán contener nombre, apellido, DNI, dirección y firma. Es decir, hacerse se puede hacer, pero que yo no digo que mañana una persona pueda presentar un pleno extraordinario, sino que una asociación, un grupo de vecinos con una problemática específica y real y contenida en un reglamento que se haga aquí en este ayuntamiento, pueda tener la opción de hacerlo. O sea que no, esto no es ni para mañana ni para pasado mañana. Esto cuando se establezca un reglamento interno en este ayuntamiento, se vea esta iniciativa y, si es posible, se haga en la medida que nosotros pongamos y con los filtros que nosotros pongamos. Porque ¿qué es lo que buscamos aquí? Simplemente los derechos de los ciudadanos, los derechos de nuestros vecinos a que participen en la vida política de un pueblo. Es decir, un ayuntamiento democrático tiene que garantizar que los ciudadanos puedan participar, con unos límites, naturalmente, unos límites generales y unos límites específicos. ¿Cuáles son los límites generales? Pues los previstos en el artículo 105 de la Constitución. Y los específicos, los establecidos en un reglamento local. ¿Y qué es lo que se pide? Pues derecho general a la información, es decir, a la gestión de un ayuntamiento y sus competencias, acceso a archivos y registros, información acerca de procedimientos que haya en curso, conocimiento de la gestión municipal, una oficina de información y atención al ciudadano para atenderles, informarles, asesorarles, aconsejarles en los asuntos. Igualmente que se transmitan tanto las sugerencias y reclamaciones de los vecinos, que se admitan las denuncias y reclamaciones que se puedan presentar presencialmente como por escrito y que se conteste con arreglo del procedimiento en el plazo. A mí se me está denunciando en este caso, o me está viniendo gente diciendo que presentan escrito en el ayuntamiento y no se les da contestación. Indudablemente, no sé por qué motivo será, pero eso sí se debe evitar. Es decir, una persona que presenta un escrito se le tiene que dar una contestación en los plazos previstos por la ley. Y lo último de todo, que es lo que nos interesa a nosotros, es decir, la publicidad de las sesiones del ayuntamiento, tanto en pleno, junta de gobierno, comisión de información y la publicidad municipal. Nada más, es lo que se busca con esta moción. Lo voy a decir, cuando tengamos un reglamento interno que será consensuado por todos los grupos políticos y se establecerán las circunstancias que se determine que nos presente en este caso el equipo de gobierno. Que esto no va contra este ayuntamiento ni contra ningún ayuntamiento, simplemente doy unas ideas que si pueden ser efectivos, si pueden ser, se tomen en cuenta, nada más. ¿Algo que añadir? No, nada más. Bueno, pues queda denegado. La democracia es buena, sin lugar a dudas. Nosotros estamos para ello. El día en que todos los ciudadanos mayores de 18 años pueden votar es un momento de democracia, sin lugar a dudas. Y nosotros estamos abiertos a cualquier cosa que no sea contra legem. Actualmente, si algo va contra la ley, se reclama en los tribunales y se gana en los tribunales. No sé exactamente cómo se había hecho lo de Ayamonte, a lo mejor nadie ha reclamado ese reglamento, pero cualquier persona, si ese reglamento va contra la ley, no es un reglamento legal, así es. Con lo cual, este ayuntamiento y todos los de España, por la seguridad de los ciudadanos, por la democracia de los ciudadanos, su seguridad está en que la ley les avale, tanto a quien gobierna como a sus técnicos, como a los ciudadanos. Esa es la democracia y la seguridad que tienen los vecinos. Pasamos a la siguiente moción, que es pidiendo a la señora alcaldesa cambio en el desarrollo de turno de ruego y pregunta de los corporativos y del público asistente. Don Manuel Tabasares, concejal del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, somete al Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación la siguiente moción. ¿Es posible, más que probable, compaginar un gobierno local, aunque sea por mayoría absoluta, con la participación ciudadana, aunque sea por minoría relativa? Se pregunta. Unos dirán que sí, porque un gobierno local sale de unas elecciones con el voto de los vecinos que depositan en la urna y no les faltan razón. Sin embargo, dejando aparte ideologías, se vota a la persona independiente del partido y, antes que nada, programa. El problema surge cuando el programa, un contrato entre el político y el ciudadano, no se cumple, ni dimite, ni convocan elecciones. Simplemente se agota la legislatura y a otra cosa. Otros dirán que no, porque la mayoría absoluta trae un gobierno autoritario, poco o nada dialogante, que ignora la conjugación del verbo consensuar y no le falta razón. El ciudadano se queja de la falta de democracia, incluso se acuña el término democracia secuestrada, y a los partidos y sus representantes se les critica la falta
de credibilidad, cierta desconfianza y ausencia de transparencia. Esto se traduce en nulo interés por participar en los asuntos públicos y aburrimiento generalizado de la política y los políticos. Se precisa gente nueva que traiga mejores políticas y, por supuesto, participativas. Por este y otros motivos surgen movimientos ciudadanos que ofertan una bocanada de aire fresco a la participación y acercan la política a los ciudadanos. Hay que cambiar la forma y los modos de hacer política, saliendo de la caverna de la mayoría absoluta. Lo mismo da que da lo mismo. Y tú más. Hay que dejar en casa las viejas políticas trasnochadas de promesas incumplidas y discursos vacíos. Lo mismo da que da lo mismo y yo más. Llegado el momento, uno se pregunta y pregunta, ¿qué medidas se podrían implantar para un cambio de política? ¿Cómo se podría incentivar al ciudadano para su participación en política? El que gobierna por mayoría absoluta dirá que por medio de la participación ciudadana a través de las instituciones. Quizá, pero nada sirve la participación ciudadana si no se permite su ejercicio libre por el que gobierna, usando y abusando de la mayoría absoluta. Vayamos por partes. ¿De qué sirve un reglamento de participación ciudadana si no se convoca? ¿De qué sirven las nuevas tecnologías si no se publicitan? ¿De qué sirven los debates plenarios si se censura? ¿De qué sirven los ruegos y preguntas si no se contesta? ¿De qué sirve la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones si no se crea? ¿De qué sirven los consejos sectoriales si se controlan? ¿De qué sirve la iniciativa de un pueblo si no se tolera? ¿De qué sirve la democracia limpia frente a la corrupción si no se atiende? Y así un largo etcétera, porque siguen los mismos en los mismos sitios. Es probable, más que posible, acuerdos si participan los partidos políticos representados y lo que carecen de representación, pero mantienen una presencia activa en el tejido social. Los movimientos ciudadanos, en plural, y el público en singular, que participan de forma activa en la política local, pueden y quieren actuar y aportar ideas en el marco de las instituciones democráticas si les dejan. La política pública es de todos, y entre todos hay que sustentarla mediante diálogo y consenso, y no por la mayoría absoluta del que gobierna. Ayer hablábamos sobre ideas que mejoren la participación ciudadana en los asuntos municipales dentro del Pleno. Es decir, que la participación de un pueblo a través de sus vecinos sea real, efectiva y democrática, sin que el partido que gobierna se avenga a razones y arroje sus contradicciones. Hoy vamos a hablar del apartado de ruegos y preguntas, tanto de los grupos políticos como del público. El derecho y la obligación de la oposición y los vecinos para formular ruegos y preguntas en el Pleno. Dicen que las sesiones plenarias constituyen la máxima expresión de la democracia representativa en el ámbito local. ¿Pero por qué no se cumple? ¿Qué interés condiciona la imposición de trabas para una participación libre e igualitaria de los vecinos en el Pleno y que conste en acta? Las sesiones tienen carácter público si se efectúa la deliberación y votación de los asuntos que puedan afectar al honor de las personas. La publicidad de las sesiones supone el conocimiento de los acuerdos y el derecho a su difusión. Así los vecinos conocen de primera mano los asuntos locales, dando pie por medio del boca a boca para que más vecinos se animen y asistan a las sesiones, presenciando las deliberaciones y enterándose de los acuerdos adoptados por unos y otros. Ahora bien, si el ciudadano no atisba una participación directa en temas de interés municipal, aparece la desmotivación. Pierde interés por los asuntos públicos y se queda en casa. Entre los derechos de los vecinos, que son muchos y variados, está una mejor prestación de los servicios públicos y reportar lo que no funciona o funciona mal. No todo se reduce a inauguraciones, a bombo y platillo en la prensa. Hay que mantener y mejorar lo que ya se tiene y que está al servicio de los vecinos. Un ayuntamiento tiene que garantizar el derecho a la información con los límites del ordenamiento jurídico. La obligación de informar sobre su gestión, la responsabilidad de recoger las opiniones de los vecinos y el compromiso de su debida respuesta y el cargo de publicitar acuerdos, resoluciones, etc. Esto y mucho más, si se quiere, se puede, siempre que no se imponga el autoritarismo y se nuble la transparencia. No es de recibo que en un pleno se lean todas las preguntas de los corporativos de golpe, una detrás de otra, uno tras otro, y se conteste igual, porque a la tercera o a la cuarta pregunta uno no sabe lo que decía la primera o la segunda, y cuando se da respuesta uno no sabe a qué o cuál pregunta se refiere. Igualmente sucede con las preguntas del público, cuando se hacen de golpe, una detrás de otra, unas tras otra persona, y se responden a tropel, sin orden previo y saltos en la persona y la pregunta. Pues bien, en aras de mejor entendimiento no cuesta trabajo que hecha la pregunta se responda a la persona, corporativo o vecino. De esta forma, unos y otros seguirán el desarrollo del pleno, perfectamente, conociendo lo que pregunta la persona y lo que responde el que gobierna, sin que se pierda una respuesta ni se olvide ninguna pregunta.
Por cuanto antecede, el concejal que suscribe en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, que en el apartado de ruegos y preguntas de los corporativos se lean todas las preguntas o ruegos de golpe, una detrás de otra, uno tras otro corporativo, para que el público sepa y se entere quién pregunta, lo que pregunte y qué se responde. Segundo, que en el apartado de ruegos y preguntas del público no se hagan seguidas, una detrás de otra, una tras otra, las diferentes personas que interpelan, porque cuando se contestan no se sabe quién hizo la pregunta ni a quién se da la réplica. Tercero, que en el apartado de ruegos y preguntas del público den cumplida respuesta a todas y cada una de las preguntas que se hagan dentro del marco legal y al respeto, aunque resulte incómoda por el asunto o tema que sea. Cuarto, que se dé traslado de los acuerdos a los organismos y las instituciones que fueran precisos y especialmente al municipio de Argamasilla de Calatrava y a sus asociaciones para público y general conocimiento. Sí, Esto ya fue una moción o ruego que trajo este partido al principio de la legislatura, solicitando los mismos acuerdos que hoy nos trae el señor Tabas, y que creemos que es como se debería hacer, ya que al realizarse todas las preguntas y os ruego juntos, luego la señora alcaldesa empieza a responder y la gente del público y ahora los telespectadores que nos están siguiendo a través de internet ya no saben a quién o a qué se refiere. Así que nuestro grupo se va a sumar a la petición de los acuerdos de esta moción. Y decía el señor Tabas que estoy totalmente de acuerdo en que un vecino que presenta un escrito necesita que se le dé algún tipo de respuesta por parte del ayuntamiento. Totalmente de acuerdo. Estamos a favor. segundo. Sí, nosotros igual estamos totalmente a favor de la moción. Es cierto que los vecinos necesitan respuestas y que sí que es cierto que cuando se contestan todas las preguntas seguidas, pues da lugar a que se te descoloque la pregunta y no sepas muy bien por dónde van los tiros y que encima el turno de réplica, por así decirlo, pues también se te pase o no se dé lugar. Así que la aprobamos. Sí, pues la misma contestación de la anterior moción. Estos asuntos ya vienen reflejados en el ROC y a ellos nos atenemos. con lo cual, señor Tabas. Sí, bueno, al señor Hinojosa hacerle un pequeño incisito nada más. Efectivamente, se presentó un ruego con fecha 23 de septiembre de 2011 por don Manuel Tabasario. Es cierto que estaba en el Grupo Popular, pero lo presento yo, ¿no? Para que conste. Segundo punto, vamos a ver. El ROC que dice esto, efectivamente tiene razón el señor García Serrano, hay un ROC. El ROC dice que se puede presentar cualquier moción de este tipo, en el sentido de que si consideramos conveniente, lo podemos incluir dentro de un reglamento. Vuelvo a repetir lo mismo de antes. Esto va para el futuro reglamento que tenemos que tener dentro de este ayuntamiento. Y entonces, indudablemente, todos los asuntos se deben debatir y se deben votar con arreglo a eso. ¿Quién es el único que puede alterar el orden de estos temas? En este caso, la señora alcaldesa. Respecto a reglamentos así que hayas visto en otro sitio y que pueden servir de ayuda en un futuro cuando lo hagamos nosotros, pues muy sencillo, simplemente decir que las mociones son las propuestas sobre ese asunto de competencia del Pleno que se someten directamente a conocimiento y resolución de dicho órgano. Es decir, las preguntas del público, aunque actualmente no figuren dentro del orden del día de un Pleno, mañana, cuando hagamos el reglamento, perfectamente pueden estar. Y entonces, en ese reglamento se pueden incluir y en ese reglamento se puede decir lo que el público puede presentar, pero no solamente a la señora alcaldesa como actualmente especifica el ROC, sino al resto de corporativos, porque la oposición también se le debe de interpelar, tanto para lo que haga bien como para lo que haga mal. Y simplemente como anécdota decirle que dentro de un reglamento se pueden poner los filtros que se quieran, porque me acuerdo que en el pleno pasado la concejala Tamara me había dicho de que las mociones no se pusiese filtro de una firma o que pasasen a lo mejor por una junta portavoz o lo que sea. A ver, correcto, era así, ¿no? De que la pudiese presentar cualquier ciudadano sin que hubiese un filtro de una avalación de firmas y demás, Pues si era ¿no? urgente. Efectivamente. Por urgente. Que se puede hacer perfectamente, pero que en un reglamento que estuve viendo, por ejemplo, dice: no podrá ser incluida en el orden del día de una sesión plenaria más de 2 mociones por cada grupo municipal. ¿Por qué dice esto? Pues muy sencillo, porque los plenos también le tenemos que dar un sentido. No es venir nosotros aquí y presentar cada uno 5 mociones de 3 folios cada uno y que el público se aburra. Hay que presentar las mociones, porque hay mociones que son urgentes a lo mejor para este pleno, pero por ejemplo las mías pueden ir perfectamente en este pleno o en el pleno que viene, es decir, no tienen una temporalidad. Y entonces simplemente tenemos que ser
fluidos y tenemos que dar agilidad a los plenos. Y lo más importante de todo es la transparencia. Que este ayuntamiento sea lo más transparente posible. ¿Algo más? Sí, yo quería preguntarle al señor García Serrano si en el ROF viene exactamente, que lo desconozco, viene exactamente reflejado que las preguntas de los corporativos tengan que ser seguidas una detrás de otra y que luego se les dé contestación. Viene reflejado que es la alcaldesa quien dirige el pleno. Sí, pero no específicamente este punto, que es el que tratamos hoy. Y en este punto dice que será quien dirija el debate con el público. Lo leímos el pleno pasado, le leí ese apartado del ROF. Bueno, Pero no viene eso específicamente. con lo cual es una competencia mía y con lo cual en eso se queda. Decirles que en otros ayuntamientos las mociones, cuando no prosperan en comisión, no vienen. Aquí todas las mociones que se presentan vienen a pleno, con lo cual la transparencia trabajamos por ella. A mí me consta que hay 2 escritos que no se han contestado. Uno porque se lo contesté al vecino in situ y la otra porque no lo he contestado ese escrito porque lo considero algo que pasa mi papel de alcaldesa. Cuando se habla de mis hijos, cuando se habla de mis padres y cuando se habla de unas circunstancias que van más allá de lo que es este cuerpo de alcaldesa, he decidido no contestar ese escrito en concreto. En definitiva, siempre, y aquí está la secretaria, todos los escritos se contestan y también decirles que existe el silencio negativo o el silencio positivo en la administración. Es decir, cuando algo no se contesta, se da por denegado, existen los silencios, la regla general es el negativo, ¿no, Cristina? Y en algunas condiciones son el silencio positivo. Y sí, es decir, que hay un escrito que no he contestado, porque creo que pasa una línea roja, que es cuando dejo de ser alcaldesa y se me ataca como madre, como hija o con unas circunstancias que no acepto, o como mujer tampoco acepto que se me ataque. Entonces, cuando se pasa esa línea, evidentemente los escritos no los contesto. Y solamente ha sido uno. Queda denegado, pasamos al 5º punto del orden del día. Moción suscrita conjuntamente por el Grupo Municipal Popular y el Grupo Municipal Socialista en defensa de la necesidad de vacunación frente al virus de la lengua azul y en apoyo al sector ganadero del municipio afectado por este virus. Vamos a leer la moción. Los concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, formulan para su discusión y en su caso aprobación en el próximo pleno ordinario la siguiente moción. Antecedentes. La lengua azul es una enfermedad vírica transmitida por la picadura de un mosquito que afecta exclusivamente a los rumiantes, tanto domésticos, ovejas, cabras y vacuno, como silvestre. Esta enfermedad está ocasionando graves daños en nuestra cabaña ganadera, debido a la infección de los animales, la cual ocasiona problemas de infertilidad, abortos y pérdida de corderos ya nacidos. Los daños en las explotaciones debido a la infección, junto con la declaración de zona restringida, están desembocando en la pérdida de oportunidades comerciales para el sector, además de la mala imagen creada para la ganadería en las zonas afectadas, conjuntamente con los costes añadidos por el incremento de la vigilancia, las pruebas sanitarias y los trabajos de vacunación. Hay que reseñar que esta situación preocupante y dañina para la cabaña ganadera, en aras de no alarmar a los consumidores, no implica riesgo para la salud pública, puesto que los daños principales son los derivados para las explotaciones ganaderas por las pérdidas económicas que ocasionan. Ante esta situación y con la declaración de focos de esta enfermedad en algunas explotaciones ganaderas de términos municipales de nuestra provincia, se ha procedido por parte del Gobierno regional a la declaración de zonas restringidas para las comarcas ganaderas de Almadén, Almodóvar del Campo y Piedrabuena, y como complemento de ello a la vacunación de los animales en una serie de términos municipales colindantes que forman un cinturón de seguridad con los daños y costes que ello lleva consigo. Asimismo, por resolución de 13 de octubre de 2014 de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, se establecen medidas específicas en Castilla-La Mancha en relación con la lengua azul. En concreto, se establece la vacunación obligatoria frente al serotipo 4 de la lengua azul. Esta situación tiene la suficiente importancia y gravedad para el sector que hace que no se pueda ni se deba dejar solo al ganadero frente al problema. La Administración regional, en ejercicio de las atribuciones que tiene transferidas en materia de sanidad ambiental, quien debe de poner en marcha los mecanismos para frenar esta situación, erradicar la enfermedad e indemnizar a los ganaderos por las pérdidas que esta enfermedad viene ocasionando, al igual que se ha hecho en otras situaciones similares.
Por lo expuesto, los grupos socialista y popular presentamos conjuntamente la siguiente moción. Apoyar al Gobierno regional de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España en la medida adoptada de vacunación obligatoria frente al serotipo 4 de la lengua azul necesaria para prevenir y controlar el avance de esta enfermedad. Agradecer la extraordinaria colaboración de ganaderos y veterinarios de las explotaciones y el estricto cumplimiento de las medidas adoptadas. Que se pongan a disposición del sector ganadero las dosis vacunales necesarias para tratar a todos los efectivos sensibles. Que se disponga de la partida económica suficiente para indemnizar a los ganaderos por la muerte de animales debido a la infección de la lengua azul o como consecuencia de la vacunación. Del resultado de la votación de esta moción se dará traslado a la Consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por orden de entrada le corresponde defender primero a la señora García Serrano. Señor García Serrano, ¿la quiere usted defender? No, simplemente... Una vez no me toca ser primero a mí. Hoy no me toca ser primero a mí. Con esta moción lo que explica es el brote vírico a través de la lengua azul a la cabaña ovina y lo que pretendemos es que estamos de acuerdo con la vacunación frente al serotipo 4 y el apoyo a los ganaderos y que se le indemnice tanto por las pérdidas por la enfermedad como por las pérdidas por la vacunación de los animales y los que desgraciadamente también mueran por culpa de esa vacunación. Señor Hinojosa. No, Tomás, el último en hablar ahora. Ah, bien, Sí. vale. Es verdad, lleva razón porque lo has presentado. Sí, sí. ¿Se Señor. imaginan ustedes que Izquierda Unida estuviese a favor de que no se vacunase a las ovejas? ¿De que no estuviésemos por la colaboración con ganaderos y veterinarios? ¿Y que no se pusiese a disposición del sector ganadero las dosis vacunales? Sería una cosa de locura absoluta. Claro que estamos a favor de la moción, pero lo que es extraño es que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo en un tema sobre ovejas, porque llevan toda la legislatura dándose leña. Es un tanto... Hombre, las ovejas nos unen No ahora se nos ha hecho nada. con la Navidad. No se han hecho las ovejas. Las ovejas, la Navidad. Apoyamos la moción. Apolíticas. Las ovejas son apolíticas. Señor Tabas. Bueno, pues como bien dice la moción conjunta, la lengua azul, que no es ni otra cosa que una fiebre catarrada ovina en este caso, es una enfermedad vírica transmitida por la picadura de un mosquito. En este caso es el culicoide. Y lo bueno de esto es que afecta solamente a rumiantes, tanto domésticos como silvestres, es decir, no supone, gracias a Dios, problema alguno para la salud pública. Es más, incluso la carne se puede comer perfectamente. Se limita esta enfermedad estrictamente al ámbito animal o de sanidad animal. Esta enfermedad o este mosquito parece ser que llega de Marruecos y uno se pregunta, ¿y cómo es posible que atraviese el estrecho y 17 kilómetros? Pues no solo 17 kilómetros. Este mosquito puede llegar a alcanzar la distancia de hasta 500 kilómetros. Por eso no es extraño que haya aparecido no solo en España, sino en distintos países de Europa. La única peguilla que vamos a poner a la moción es respecto a la vacunación. Efectivamente, la vacunación es las medidas sanitarias mejor que se puede hacer. Y estamos de acuerdo en que Castilla-La Mancha haya adquirido 300.000 dosis de vacuna. El problemilla es que estas 300.000 dosis se han adquirido en el mes de octubre y en mayo ya se conocían los efectos de esta enfermedad. Es decir, que los expertos afirman que esta enfermedad se estudia y se acuerdan las medidas para ponerla en marcha a partir del mes de abril, porque en el mes de mayo es cuando comienza su actividad este mosquito transmisor, es decir, que es cuando más les gusta picar. Entonces, mi dudilla es esa, ¿por qué se ha tardado todos esos meses que se podría haber hecho antes? Y en segundo lugar, si con 300.000 vacunas van a ser suficientes para toda nuestra región, porque por ejemplo Andalucía, aunque un poco más tardía, ha comprado cerca de 2 millones de vacunas. Y el problema, como siempre, de esta lengua azul o de esta fiebre catarrobina, pues llega para los ganaderos, que llegan en el peor momento donde los precios prácticamente se están hundiendo. Entonces, principalmente los puntos de ayuda y de que todo este coste salga del gobierno de la nación, pues será lo mejor para que no suponga un gasto añadido para los ganaderos, que en este caso lo están pasando bastante mal. Sí. Muchas gracias. Decirle al señor Tabas, antes de leer mi defensa de la moción, que usted ya bien dice, se adquirieron 300.000 vacunas en el mes de octubre. No sabemos cuántas las adquirieron en el mes de noviembre. O otras 300 o 500 o 1 millón. No lo sabemos. Es cierto que en octubre se adquirieron 300.000, pero en noviembre puede haber sido medio millón o las que sean necesarias para vacunar a toda la cabaña que tengamos. Entonces,
voy a empezar después de decir eso, voy a pasar a mi defensa. En la política, las casualidades no existen. Resulta que nada más registrar la moción del Partido Popular sobre las vacunaciones frente al virus de la lengua azul, el Partido Socialista registra otra, justo detrás de la nuestra, sobre el mismo tema. Las casualidades, ya le digo, que son difíciles en la política. Pero bueno, Junta de Portavoces se propuso llevar la conjunta a ser sobre la misma temática, y como este grupo lo único que quiere es favorecer el entendimiento y a los vecinos, la hemos consensuado con el equipo de gobierno y así la hemos tenido conjunta para ir de la mano. Poco hay que añadir a lo ya expuesto en los antecedentes de la moción, pero solo nos gustaría añadir que la Consejería de Agricultura diseñó en un tiempo récord una estrategia para atacar este problema, que fue regular los movimientos desde esta zona de restricciones con destino fuera o exportaciones o envío de animales para vida al resto de España, para evitar más contagios, y a la Unión Europea, minimizando así los daños comerciales, evitando la generación de un mercado cautivo. La medida adoptada conllevaba la ordenación de los movimientos pecuarios de las especies sensibles, ovino, caprino y vacuno, hacia territorios no afectados, tanto para vida como para sacrificio, y la intensificación de la vigilancia activa y pasiva de la enfermedad, y la vacunación de urgencia de una zona protectora llamada tampón o cortafuego inmunitario. En menos de 15 días se haya vacunado la totalidad del censo ovino y caprino, alrededor de 150.000 animales, y se administrará la segunda dosis, que son 2 dosis, a los 21 días, tal y como establece el protocolo de vacunación, evitando de esta manera que se extienda la enfermedad al resto de las regiones, así como al resto de España. Por lo tanto, como la traemos conjunta con el equipo de gobierno, por supuesto estamos a favor también. Pues queda aprobado por unanimidad, sí, todos. Bueno, pues nos ha puesto de acuerdo a todos, no solamente a los partidos. Es una política. Sexto punto del orden del día, informes de alcaldía. Bueno, informar que este mes de noviembre se ha llegado a un total de 47 familias y por un valor se le ha dado ayudas en alimentación, en higiene y en limpieza por un total de 8.610 euros. La verdad es que muchísimo dinero, la necesidad es muy grande. Segundo tema, decir que el próximo miércoles, día 3, a las 5 de la tarde, nos reciben en el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, porque ya está presupuestada la depuradora de Argamasilla, de Calatrava y de Almodóvar del Campo, y nos reciben a los 2 alcaldes y a los técnicos competentes para hablar del tema de la depuradora. Decir que el próximo pleno va a ser el día 17 a las 8 de la tarde, porque ya por cuestiones festivas lo vamos a adelantar, el próximo pleno ordinario al cual vendrá el presupuesto. Y por último, felicitar a la policía en 2 actuaciones, una con un tema de malos tratos, en la cual la mujer está muy satisfecha y contenta con la actuación, y que con lo cual lo hicimos en gobierno y quiero que hoy se haga extensivo en este pleno. Y también hacer extensiva la felicitación de Adif por toda la labor que se hizo en quitar unas propiedades que estaban invadiendo Adif, y que gracias a la labor de la policía local, pues la verdad que todo fue bien. Pues pasamos a... ¿Tenemos alguna cuestión de urgencia? ¿Ninguna? Pues pasamos al 8º punto del orden del día, ruegos y preguntas. ¿Ruegos? Sí. Diga, Tomás. Sí, yo le rogaría, señora alcaldesa, que se tomen todas las medidas legales y administrativas para que el servicio de autobuses haya un autobús antes de las 8 de la mañana y otro autobús después de las 7:30 de la tarde, porque el pueblo se queda incomunicado más de 12 horas. Más ruegos. ¿No hay más? ¿Preguntas? Sí, yo. Hay un grupo de mayores que están asistiendo a la piscina cubierta de Portellano, cosa que nos parece estupenda, pero hay unas cuestiones que nos gustaría nos aclarase. ¿Quién está pagando los desplazamientos y los costes de la entrada a la piscina de cada uno de ellos? Y luego tengo una pregunta más. El pleno pasado nos dijeron que iban a entrar gente que se iba a dedicar a pintar, que se quejan muchos vecinos. ¿A pintar? ¿Qué es lo que es? A pintar. Señalización a pintar. Señalización vial y Pero cosas eso, lloviendo no... No, pero eso se pidió ya hace plenos. Sí, hace pleno, sí, pero es que ahora como llueve, quiero decir, paramos el tema de las pintadas en la calle, no contratamos ni nada, ¿sabes lo que te quiero decir? Quiero decir que no sería el pleno pasado, pero sigue. O sea que solicitas que pintemos... Se quejan muchos vecinos que lo que son los llamados sobres no se les dio ningún repaso en la época que se metieron los pintores, hace unos meses, y que muchos ya casi ni se ven,
Entonces la pregunta es que ¿para cuándo se van a realizar esos trabajos? Si usted me responde que por el tema de lluvia, ahora queda suspendido, pues, perfecto. Y hacer una aclaración del pleno pasado, cuando la concejala izquierda Tamara pidió explicaciones al señor Antonio, concejal de Deportes, por el tema del Facebook, del comentario en las redes sociales. Nosotros pedimos, al igual que ella, que se nos llenara la denuncia, cosa que se ha realizado antes de este pleno. Lo que este grupo municipal piensa que una denuncia transmitida a la policía local no es efectiva a la hora de investigar. Yo creo que esa denuncia se debería haber hecho en el juzgado de Puerto Llano. Igual. Bueno, sí, es igual. Es igual. Pues si es igual, me lo explicáis y ya está. Yo Vale, pensaba que se debe hacer en el juzgado directamente. No, seguimos. Es lo mismo. Ya está, simplemente quería saber eso. Nada más. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Bueno, Tomás, respecto al tema del autobús, hemos hecho, ¿verdad, Antonio?, todas las gestiones habidas y por haber. Hemos hablado absolutamente con todo el mundo. Tenemos pendiente una reunión con el viceconsejero porque no tenemos forma de solucionarlo, Tomás. No voy a decir la barbaridad que nos pidieron porque hablamos incluso de contratarlo el ayuntamiento, directamente contratar un autobús, como usted dice, y otro más allá de las 7:30 para recoger a todos los usuarios. Nos prohibieron totalmente contratarlo porque es una línea regular. Entonces intentamos negociarlo con el señor que tiene la línea. Y no voy a decir aquí lo que nos pidió al mes por hacer 2 viajes. Con lo cual estamos en un punto de no retorno, es decir, no nos dejan contratarlo el ayuntamiento porque es ilegal, porque es una línea regular, no puedes contratar un viaje fijo, y la responsabilidad es de la Junta y no da respuesta. Y yo estoy pendiente junto con el alcalde de Almodóvar, que estamos en la misma situación, que él se encargaba de que nos reuniéramos con el viceconsejero, pero muy complicado. Luego le diré cuánto nos pedía el usuario, el señor de la línea, por 2 viajes más cada día. ¿Pero Castilla-La Mancha ha autorizado el cambio de horarios? Sí, es todo Castilla-La Mancha. Todo lo ha autorizado la Junta de Comunidades. Pero yo pensé que os había informado de todas estas gestiones. La verdad es que no os hablé yo de todas estas gestiones. Se habló al principio, sí, pero informaste y demás, pero en los últimos acontecimientos no. Por ejemplo, ahora, por lo visto, por la tarde se ha puesto un horario más, ¿no? Porque que antes había solo 2. Pero lo va decidiendo. Hay 10 viajes ahora. Pero sobre todo el que necesitamos es el de las 9 menos cuarto. O sea, el que necesitamos es el de las 9 menos cuarto, pero no somos capaces, y de todas maneras luego diré, pues eso. Se lo dije a la Junta de Comunidades lo que nos pedía y no podemos contratarlo, porque yo fragué que el ayuntamiento lo contratara directamente, pero es ilegal. No puedes poner algo regular con las mismas, es ilegal, no se puede. Con lo cual estamos en un punto de no retorno. El tema de grupos de mayores, yo creo que nada, ¿no? Nada. No, pues, se hizo la gestión en el patronato no cuesta nada. Y no nos está cobrando ni entrada ni... Cuesta nada. De todas maneras, luego informas en servicios sociales si te parece, ¿vale? Luego los concretas si no, ¿vale? Porque es un tema que... pero vamos, nada. Y ninguna de las dos cosas. Y ya respecto a los sobres y la denuncia, le doy la palabra a Jesús. No, la denuncia, que lo mismo da, si tú pones una denuncia a la policía local la pasa al juzgado y sigue su normal. Además, quien lo ha asesorado a él ha sido Lorenzo, ¿vale? Que le ha dicho cómo tenía que hacer las cosas. En cuanto a los sobres, igual que se pinta un sobre, se viene, se pide el sobre, va a la policía, hace un informe y se pinta. El repintado de sobres, también viene la gente, lo solicita y se manda a pintar el sobre. No tenemos gente que está dando vueltas por el pintando cada vez que nos sale el sobre. El repintado se pinta cuando lo solicita el que lo está pagando todos los años, ¿vale? Y se pintan bastantes, hay bastantes solicitudes para repintados y se atienden todas. Es una cosa que hace Juan directamente. Pero ahora mismo llueve y quiero decir, no tiene mucho sentido la pintura vial, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras... ¿El pintado es solicitado? Sí, solicitado. Pues hemos terminado